Como vimos la anterior clase y vamos a recordarlo acá, ya vimos los conjuntos de números naturales. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que en los números naturales solamente vimos dos operaciones, pero es que esas dos operaciones son las más necesarias y sobre todo las propiedades son las importantes. Las otras dos propiedades, como vamos a ver a continuación o más adelante, las otras dos operaciones funcionan y cumplen, son condiciones iniciales. Perdón. Vale. ¿Listo? Entonces, Profe, discúlpame, las primeras propiedades es la que lleva a suma y resta, ¿verdad? sí, igual, estas que vimos acá. Pero, no, no, solo suma. Cuidado, solo suma. Perdón, ¿Solo no. suma? Solo suma, porque esa es la diferencia. Estas propiedades se definen para la suma y la, buenos días, y la multiplicación. ¿Por qué a la suma y a la multiplicación? Porque son dos operaciones que nos aumentan. Siempre estamos creciendo. Cambio, y lo que pasa con la resta y la división es que son dos operaciones que nos disminuyen o nos están quitando. Y claramente, a diferencia de la adición y multiplicación, la sustracción y división tienen partes y cada una de esas partes tiene un nombre particular. Y con otra condición importante es, siempre se tiene que respetar que un número sea mayor que el otro. Eso no nos pasaba en la suma y la multiplicación, eso no importaba. Podía ser 2 más 3 o 3 más 2, pero en la resta sí tiene un orden. 2 menos 3 no es posible. Es posible 3 menos 2. Por eso quería hacer la incisión o en la otra presentación, pero vamos a terminar primero con esta y ya les hago la otra presentación para que vean y entiendan o recuerden, porque es que esto ya lo deberían de recordar y tener presente. ¿Cuál es la característica de la resta? Que el minuendo tiene que ser sí o sí mayor que el sustraendo. Y en la división, la condición inicial o la característica fundamental es que el dividendo tiene que ser mayor que el divisor, ¿vale? Pero por eso estamos empezando aquí con estas, porque la suma y la multiplicación sí tienen propiedades. Con caso contrario, con la resta y división que no tienen, porque solo cumplen una condición inicial. Y si tenemos esa condición inicial, podemos realizar la operación. ¿Vale? Señorita María, creo que fuiste tú la que me preguntaste. Sí, profe, gracias. Igualmente ya intentaré explicar hoy enteros racionales e irracionales de suma y multiplicación. Y la otra clase ya les resuelvo las otras dudas, ¿ok? De resta y división, ¿vale? Igualmente acá, pero cuidado, porque acá como nos indica en el texto, nos dicen, la resta se considera una suma como la suma de números de diferente signo. Entonces tengamos cuidado ahí porque acá en números enteros también tenemos una suma de números negativos, que es muy diferente a la resta, ¿ok? Ya habíamos visto esto, ya solamente estamos recordando y si ustedes observan, compañeros, la única diferencia en los números naturales es nuestra operación de cerradura o condición de cerradura que nos decía, acá A y B pertenecen a los números naturales y aquí ya nos están diciendo que A y B pertenecen es a los enteros. Solamente hemos cambiado eso, pero seguimos observando que las propiedades son exactamente las mismas, ¿vale? Eso es lo importante. También tenemos las mismas propiedades, tanto los números enteros, propiedad asociativa, conmutativa, elemento neutro y el inverso aditivo. Esta es la diferencia o este es el nuevo. El inverso aditivo, para la suma existe un menos A
tal que a más menos a sea igual a cero. Funciona de la otra forma o de forma contraria. Si ustedes tienen un número, bueno, si ustedes tienen un -6, por ejemplo, ¿cuál sería el inverso aditivo de -6? El inverso aditivo de -6 sería 6. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que es el inverso de un número. Y en este caso el inverso de 6 es -6. También funciona de caso contrario. El inverso de -6 es el número 6. ¿Listo? Siempre que vean eso, muchachos, cualquiera, acá, por ejemplo, 85. ¿Cuál es el inverso aditivo de 85? -85. Muy bien, Alison, perfecto. Y -96. ¿Cuál es el inverso aditivo eh, de -96? El inverso. 96. Muy bien, 6. María, y muy bien, Alison, 96. Ya. Esa es la propiedad. ¿Qué significa? Si tenemos un número positivo, podemos tener el mismo número negativo. O si tenemos el número negativo, vamos a poder tener el mismo número positivo. Y si esos dos están realizando una suma, ¿cuánto va a ser el resultado? 0. 0. Siempre va a ser cero. ¿Por qué siempre va a ser cero? Porque si nosotros observamos, las cantidades son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? El signo. El signo. Muy bien, Alison, solamente el signo. Y como cambiamos el signo, la cantidad es la misma, entonces estamos diciendo, si tenemos un celular, nos quitamos un celular, pues nos da 0 celulares. Si no tenemos un celular, pero yo cogí un celular, pues igual vamos a tener 0 celulares, porque teníamos -1 y estoy adquiriendo un +1. Igualmente es un 0, ¿ok? Y la propiedad distributiva es la misma que ya vimos anteriormente. Distribuimos o repartimos la multiplicación en ambas partes de la suma. ¿Listo? Sin importar el orden, ahí sí no pasa nada. Acá nos dice, nótese cómo no existe un inverso multiplicativo. Además, la división no es una operación cerrada en enteros, pues el cociente de dos números naturales puede no ser un número entero. No lo es cuando el dividendo a ver, esto ya es diferente, pero obviamente esto lo entendemos porque cuando el divisor es múltiplo del dividendo, obviamente vamos a poder encontrar un valor exacto. Si el dividendo no es múltiplo del divisor, no vamos a encontrar una división exacta, sino una división inexacta. Por esa razón, es necesario el establecimiento de otro sistema numérico en el cual se puedan dividir dos números. Listo. Entonces, cuidado, cuidado. ¿Qué es lo cuidado? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado acá? Porque no sirve el inverso multiplicativo en los enteros. Porque nosotros en los enteros o cuando estamos haciendo una división, recordemos que una división nosotros la entendemos como esta, ¿no? 12 dividido entre 4. Esto también lo podemos traducir a una forma de fracción. Y en esta forma de fracción ya no definimos dividendo, divisor, cociente y residuo, sino numerador y denominador. Y aquí en las fracciones tenemos una regla fundamental e importante. El denominador, perdón, cambio de color acá. El valor del denominador nunca puede ser negativo. O normalmente nosotros no le colocamos el negativo acá. Esto puede considerarse un error.
la verdadera forma o la forma correcta de cómo escribir una fracción negativa es siempre colocándole el negativo al valor del numerador, nunca al valor del denominador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que acá nosotros estaríamos diciendo, estamos repartiendo 12 pizzas o 12 balones en menos 4 personas. ¿Eso tendría sentido? No, porque pues No. si no tenemos personas, ¿a quién le vamos a repartir los balones? Pero si decimos acá, uy, le debemos 12 balones o estamos debiendo 12.000 pesos a 4 diferentes personas. Uy, pues ahí sí, significaría que yo le estoy debiendo 3.000 pesos a 4 personas diferentes. Eso sí tiene sentido. Este de acá no tiene. Por eso acá estamos diciendo que de cierto modo no existe el inverso multiplicativo en los números enteros. ¿Listo? Pero de igual forma, si la resta o el signo viene en el numerador, el inverso multiplicativo sí existe. Acá, rápidamente, antes de pasar a esta, para que vean también el ejemplo, para que ustedes también entiendan más adelante cuando veamos esas cuestiones o esas representaciones, la podamos entender. Si nos dicen inverso multiplicativo, vamos a definirlo igual que aquí, el inverso aditivo. Podemos tener un número como por ejemplo el número 3. ¿Cuál es el inverso aditivo de 3? El aditivo. El aditivo ya sabíamos que era menos 3. Pero ahora vamos a mirar el inverso multiplicativo. En este caso, 3 está multiplicando a 1. ¿Cuál sería el inverso multiplicativo acá? Sería 1 sobre Tres. 3. ¿Por qué 1 sobre 3? Porque acá tenemos es una división. Y si nosotros acá realizáramos lo mismo que hicimos en la parte de atrás, que fue una suma y nos daba 0 porque es la misma cantidad, acá vamos a observar que siempre nos va a dar el valor de 1. ¿Por qué 1? Porque nosotros decimos 3 multiplicado a un Por tercio es lo mismo que 3 sobre 3. uno. ¿Y qué número multiplicado por 3 nos da 3? Seis. Uno. Uno. 1. Cuidado. ¿Qué número multiplicado por 3 te da 3? Solo hay un valor, ¿no es cierto? Solo el número 1. Uno. Acá funciona y siempre que vean esto, muchachos y muchachas, siempre que vean que la misma cantidad en el numerador y en el denominador nos va a dar ¿cuánto? Siempre nos va a dar 1. ¿Cuál puede ser la diferencia? Ah, que el numerador puede venir así. Nos va a dar exactamente el mismo valor, pero ahora el valor va a tener un ¿qué? Un negativo. ¿Por qué el negativo? Por el negativo de la fracción. Pero el resultado es el mismo, ¿ok? ¿Listo? ¿Entendido, compañeros? Como por ejemplo, otro ejemplo así rápidamente. Si ustedes tienen 12 dividido entre 12, ¿cuánto les da? Uno, ¿Por qué uno? Ah, profe. porque es el mismo numerador y el mismo denominador. Muy Ujú. bien. Profe, es la misma cantidad, entonces siempre nos va a dar 1. Uno. Entonces acá ya entienden y ya vieron dos características principales de los números enteros. Si tenemos la misma cantidad, pero una es positiva y la otra es negativa, siempre vamos a tener como resultado Uno. suma y resta. Acá, de nuevo. Si tenemos el mismo resultado o la misma cantidad, pero en suma y resta, ¿cuánto nos va a dar?
Cero. Cero, muy bien. Pero cuando tenemos la misma cantidad en el numerador y denominador, ¿cuánto nos da? 1. Cuidado. Tengan ahí cuidado, presente eso. Muy bien. Ya sabemos que en una da cero y en la otra da uno. Cero cuando es suma resta, uno cuando es multiplicación y división. Tengan presente y cuidado con eso porque normalmente se suelen confundir o llegan a esas expresiones y no recuerdan qué es lo que más se hace. ¿Vale? Como nos estaban diciendo anteriormente con el paréntesis de los números enteros, hay veces que el denominador o el divisor no tiene múltiplo o no tiene multiplicidad para definir el mismo denominador, el numerador o dividendo. Cuando pasa eso, como en el caso o como por un estilo, cuando tenemos esta división, ¿cuánto nos da 5 dividido entre 3? Uy, profe, pues en una parte, si lo escribimos así para que les quede más fácil, ¿qué número multiplicado por 3 nos da 5? Uy, lo más cercano es 1 por 3, 3 a 5, 2. Como observamos aquí, ni 5 ni 2 son múltiplos ¿de quién? De 3. Y entonces no encontrábamos un valor exacto. ¿En dónde? En la división. ¿Qué hacíamos o qué procedíamos ahí? Cuando éramos y estábamos hablando de números naturales y enteros, definíamos que la división se llamaba inexacta. ¿Por qué inexacta? Porque tenía un residuo diferente de cero. Pero ahora vemos y vamos a comprender un conjunto de números llamados números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Si me permiten y me disculpan, voy a leer textualmente. Nos dice, número racional es aquel que se puede expresar como cociente de dos números enteros con divisor diferente de cero. Es decir, en forma de fracción se representa por esa Q mayúscula y en negrilla. Siempre que veamos esa Q, ¿a qué número o a qué conjunto nos vamos a referir? Racional. A los números racionales. Muy bien. ¿Y de qué forma vienen los números racionales? Ya lo sabemos, nos están diciendo de forma de qué. Fracción. Listo. Normalmente, muy bien, Yuleimi y Alison, siempre normalmente la vamos a ver de forma de fracciones. Ok, listo. Profe, pero es que yo no me acuerdo cuál es la representación de fracciones. Acá la tenemos. Siempre vamos a tener un número sobre otro número. Y sobre todo, y para saber que estamos hablando de fracciones, ¿qué tiene que tener en la mitad de esos dos números? Esa línea. Si no hay esa línea, estamos hablando de cualquier otra cosa menos de fracciones. Y según lo que nos estaban diciendo aquí, ¿quién tiene, y acá hay una condición importante, el divisor tiene que ser ¿qué? Mayor. Acá, bueno, sí, mayor. Diferente de cero. Y sobre todo, diferente de quién? De Cero. cero. Acá, compañeras y compañeros, si ustedes llegan a ver una fracción con un cero acá, eso está mal. O Mal. lo operaron mal. Puede llegar a pasar de pronto, pero cuando ustedes tienen eso, en matemáticas se le define como una fracción indeterminada, o Correcto. sea que no podemos encontrar un valor. Entonces, por eso definimos que el denominador o el divisor nunca puede ser igual a ¿quién? A cero. A cero. A cualquier valor puede ser igual, claro, a uno, a 3, a 50, a 70, al que sea, pero nunca puede ser igual a cero. Cero. A cero como tal. Más adelante vamos a poder observar que hay números decimales y hay valores más grandes que cero, pero a la vez más pequeños que uno. Y ese sí puede ser ubicado en ¿dónde? En el denominador.
¿vale? Siguiente. El conjunto de los números enteros, cada número tiene un signo, el siguiente está, bueno. No pasa lo mismo con los números racionales, pues entre cada dos números racionales existe al menos otro número racional por propiedad de densidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros estábamos acostumbrados, gracias a los otros dos conjuntos de números que ya vimos, que los números venían completicos, que venían con una cantidad definida. ¿Cuál era la cantidad? O más uno o menos uno. Y sumábamos o contábamos y nos generaban los diferentes valores. Pero ahora no es así. Ahora vamos a entender y comprender que entre el cero y uno hay muchos valores y hay valores, se podrían decir que infinitos, pero son valores más, cada vez son más y más y más y más pequeños. Entonces, como nosotros, como aprendimos la matemática, ¿fue a qué? A tener algo que podamos tocar, que sea tangible. Pero cuando yo les dije lo de ahorita de los enteros, pasamos a tener unos valores que son intangibles. Y aquí en los números racionales pasamos a tener valores que pueden ser tangibles o intangibles, pero de una forma más pequeña. Como por ejemplo, un ejemplo muy básico es, de nuevo, el celular. Si ustedes tienen el celular y llegáramos y abriéramos el celular por dentro tiene muchas partes. Una de las principales es la que nosotros observamos aquí, que es la que nosotros cargamos. ¿Cómo se llama eso? ¿Pantalla? La batería, muy bien. Pero esa batería es igual de grande al celular o más pequeña. Un poquito más pequeña. Un poquito más pequeña, muy bien, Marina. ¿Qué pasa, digámoslo así, con la cámara? La cámara del celular está dentro del celular, pero es que pequeña, más pequeña o muy grande. Mm, Pequeña, como igual Pequeña. de grande. Igual de grande al celular. Ah, pequeña. no, no, sí, Listo, entonces más pequeña. pequeña. A comparación de la batería y de la cámara, ¿cuál es más pequeña? La La cámara. cámara. Ah, muy bien. Si observan y estamos observando solamente con descomponer de cierto modo el celular, estamos observando que del celular cada vez salen cosas más pequeñas, pero que constituyen ¿a quién? Al celular. Mm, Esos son los números racionales. Son valores o son valores cada vez pequeños y cada vez más pequeños que si los unimos y los sumamos nos generan un valor más grande. ¿Listo? Para que lo tengan presente ahí. Entonces, como en este caso, eso también pasa, digámoslo así, con nosotros como seres humanos. Nosotros enteramente somos un cuerpo que tenemos bueno, tenemos un esqueleto y dentro de nuestro esqueleto tenemos unos órganos y también un tejido muscular. Y ujú. todo eso constituye al ser humano. Si nosotros fuéramos cada vez más minuciosos, pues no solamente tenemos un esqueleto, sino ese esqueleto se comporta y se conforma por huesos. Los órganos, cada sistema tiene unos órganos y esos órganos a su vez están creados por unos tejidos y esos tejidos a la vez están creados por unas células. Entonces, si observan que cada vez nos vamos más y más y más a valores cada vez más pequeños, Sí. ¿listo? ¿Por qué hacemos eso? Porque es que nosotros ya hicimos la forma cuantificada grande. Vamos a mirar si repartiendo o partiendo ese objeto en varios pedazos pequeños se comporta de la misma forma. Como observamos acá nos dicen, los números racionales pueden ser ubicados también en la recta numérica mediante puntos, independientemente de que no presenten una secuencia determinada. Por ejemplo, menos 7 tercios, menos un medio, o 7 octavos y 9 quintos. Como ustedes observan acá, y ustedes acá pueden empezar a mirar, digámoslo así, este ejemplo de acá. Uy, ustedes podrían decir, uy, profe, pero ¿por qué 7 octavos está delante de 9 quintos? Si 7 y 8 es mayor que 5. Ujú. Podrían entender o preguntarse eso.
¿Por qué creen que pasa eso, compañeros o compañeras? Porque en los números racionales, entre mayor sea el valor del denominador, más pequeño va a ser nuestro número. Y entre más pequeño sea el valor del denominador, más grande va a ser nuestro número. Acá, muchachos, funciona de forma contraria, como ustedes pueden observar. La división siempre ha funcionado de esa forma. Entre mayor sea el número en el denominador, más pequeño vamos a tener nuestro resultado o nuestro cociente. Y entre más pequeño sea el número del denominador o del divisor, más grande va a ser nuestro cociente. ¿Vale, muchachos? Eso es lo que pasa. En la división, recuerden, es inversamente proporcional. Si aumenta el denominador, disminuye el resultado. Si disminuye el denominador, aumenta el resultado. ¿Vale? Listo. Y acá venimos al último. Los números racionales, a diferencia de los números naturales y los números enteros, los números racionales se dividen en dos partes. Podemos escribirlos de una forma llamada fracciones, que ya la recordamos cuál es. Un número A sobre un número B. Donde el número A lo llamamos numerador y el número B lo definimos como denominador. Pero estas fracciones también las podemos escribir como unos números decimales. ¿Qué significa eso de números decimales? Como ya hicimos el ejemplo con el celular y con el ser humano, es una parte más pequeña que la unidad. Y la diferencia, o lo solemos escribir es, acá les voy a escribir un ejemplo, 3,1416. La única diferencia o lo nuevo en los números decimales es esto. ¿Qué es esto? ¿Una qué? ¿Coma? Una coma. Muy bien, Marinela. Lo único nuevo o lo único que nos ayuda a diferenciar de los números naturales a los enteros de un número decimal es una coma. La coma puede ir ubicada en cualquier lugar. Eso no es que, ay, no es que solamente va ubicada después del primer número. No, compañeros. La coma puede ir ubicada en cualquier lugar. Pero, ¿qué significa esa coma? Porque esa coma tiene una validez y una importancia muy drástica en los números. ¿Cuál es? Nos está diciendo que después de la coma es una parte más pequeña que la unidad. Antes de la coma vamos a tener cantidades numéricas definidas como el 1, que siempre hemos dicho, pero si vemos después de la coma y vemos un número después, ese número es un número más pequeño que la unidad, pero que compone o que si lo sumamos con otro valor, nos puede llegar a dar el valor de la unidad. Tenemos números decimales de una cifra, como observamos acá, de dos cifras, perdón, de dos cifras, de tres cifras, de cuatro cifras o de n cifras. ¿Listo? ¿Cómo leemos las cifras? Cuando observamos y vemos la coma, empezamos hacia la derecha a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No contamos de izquierda a derecha porque es que a veces salen, y como podemos observar acá, algo que se llaman números decimales periódicos. ¿Qué significa que sean números decimales periódicos y qué significa que sean números decimales exactos?
Para que lo entiendan, hago esto con estos dos ejemplos fáciles. Una división o una expresión de números decimales exactos. Una de las más básicas es esta. Un medio o 1/2. En este caso, ¿podemos dividir 1 dividido entre 2? No lo podemos hacer, Sí. pero como estamos en números racionales, generamos un concepto que se llama, bueno, aplicamos un concepto que ya vimos en división, pero a este le agregamos el concepto del número decimal. Como no tenemos más cifras en el dividendo, colocamos algo llamado cero en el cociente y colocamos una coma. Cuando colocamos la coma, agregamos un cero al dividendo y el dividendo pasó a ser el número 10. ¿10 es mayor que 2? Sí. ¿Cuántas veces? 5 veces. Sí. 5 por 2, 10. A 10, 0. Esto, compañeros, este que observan acá es un número decimal. Exacto. ¿Por qué exacto? Porque nuestro residuo nos dio ¿cuánto? 0. Pero ahora, en este caso, vamos a poder observar un número decimal, perdón, un número decimal periódico. En este caso tenemos 1 dividido entre 3. Realizamos la misma lógica, colocamos 0 en el cociente y colocamos una coma. Cuando colocamos la coma, siempre al valor del dividendo, si termina siendo menor que el divisor, le vamos a agregar un 0, como lo hicimos en este caso. 10 dividido entre 3. ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 10? 3, O lo da más 9. cercano, Ninguno, se 3. acerca al 3. Muy bien, María, y muy bien, Yulei. Muy bien, 3 por 3, 9. A 10, 1. Pero 1 es menor que 3 y como ya tenemos la coma del decimal, le agregamos un 0 al 1. Nos 0, da de nuevo el número 10. ¿Qué número 10, multiplicado por 3 nos da 10 o lo más cercano? De nuevo, 3. 3 por 3, 3. 9. A 10, 1. Realizamos el mismo procedimiento y como podemos observar, siempre nos da el mismo resultado. Y esto se repite infinitas veces. Esto es lo que se conoce como un número decimal periódico. ¿Qué significa que sea periódico? Que se repite una misma cifra muchas veces, infinitas veces. Y sobre todo, lo más importante es acá, ¿cuánto nos está dando de valor de residuo? 1. Y 1 es un valor diferente de 0, ¿no es cierto? Sí. Entonces, recordemos, las divisiones exactas son cuando el residuo da 0. Divisiones inexactas, o en este caso periódicas, es cuando el residuo da diferente de 0. ¿Vale? Listo. Y ya con esto se podría decir que ya terminamos y ya vimos los 3 diferentes conjuntos de grupos más importantes. Nos faltaría uno, que sería el de ya están, de números irracionales. Pero eso lo seguimos la próxima clase. Y acá pues terminamos de ver esto. Acá obviamente el orden de los números racionales tiene un orden, pero para saber más fácil y entender más fácil el orden en números racionales, les recomiendo más que los conviertan a números decimales. ¿Listo? Muchachos, ya no nos queda tiempo, muchachas tampoco. Espero que tengan una muy buena tarde, un muy buen fin de semana, que la pasen muy bien. La próxima clase ya empezamos y terminamos con números irracionales y empezamos con la definición del álgebra para empezar a avanzar más prontamente. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Profe, perdón, ¿me recuerda la descripción de números de qué? ¿Números periódicos? ¿De resultado periódico? Perdón. Es Listo. cuando el residuo da, ¿qué? Perdóname, ¿uno? Diferente de cero.
Ah, ok, diferentes. Ok, gracias, profe. Vale, de nada, María. Bueno, vale. Hasta luego, señoritas, señoritos, que les vaya Hasta muy luego. bien, que tengan un